Hola a todos, bienvenidos a En Código Rojo Podcast, un podcast para hablar de tecnología y comunismo, para hablar de tecnología y anticapitalismo. Estoy acá con el sovietista. Buenas, ¿cómo están? Y hoy tenemos una entrevistada muy esperada de nuestra parte. Estamos con Milagros Micheli. Ella tiene estudios de grado y posgrado en sociología. Es además doctora en computación, investigando cómo los trabajadores que producen datos hacen funcionar las IAs, el machine learning, es decir, aprendizaje automático. Desde 2018 interactúa continuamente con distintas comunidades de trabajadores y trabajadoras haciendo trabajo de campo. Es además la investigadora líder del DARE Institute. Está en la unidad académica de datos, algoritmos, sistemas y ética en la Weizenbaum Institute y además da distintas conferencias y clases en la Universidad Técnica de Berlín. Es además la principal investigadora del Data Workers Inquiry y ella se define también como primera generación universitaria de su familia, madre inmigrante. Data Workers Inquiry es una investigación global que se basa en entrevistas a los propios trabajadores de datos, que de esta manera se convierten en co-investigadores identificando los propios problemas a partir de la formulación de preguntas recuperando la tradición de Karl Marx. Es un trabajo que está diseñado para poder entender mejor el trabajo oculto y precario de los trabajadores de datos. Ella estudia muchísimo, como decíamos, las distintas tareas de datos que realizan trabajadores y trabajadoras súper precarizados en muchísimas partes del mundo, sobre todo en países dependientes, en barrios populares, en asentamientos, en campos de refugiados, y muestra y va desvelando cómo estas trabajadoras y trabajadores tienen que etiquetar datos para hacer posible que funcionen las tecnologías de aprendizajes automáticos, tienen que moderar contenidos para que lo que nosotros vemos en las redes sea más o menos limpio o se atenga al menos a lo que las y los dueños de las redes quieren. Y nos va a estar contando acerca de este trabajo en esta entrevista. Y antes de comenzar, te queremos contar que La Izquierda Diario te necesita. Necesitamos 3.000 socios y para suscribirte podés hacerlo en laizquierdadiario.com/socios. Seguí las redes de La Izquierda Diario y suscríbete a nuestra comunidad. Bueno, hola Milagros, hola sovietista, gracias Milagros por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, después de la impresionante presentación que incluye tu currículum, que es estudios de grado y posgrado en sociología y este doctorado en ciencia de computación, a mí igual lo más impresionante me sigue pareciendo que puedas hablar alemán bien. Pero bueno, partiendo de ahí y de tus estudios que entiendo que desarrollás ahí en Alemania, entre otros muchos países que visitaste, queríamos empezar con la pregunta de la materialidad de la IA, ¿no? Que entiendo que es una cosa que va al centro de tus estudios. Vos te dedicás mucho a correr el velo detrás de esta mística que tiene la inteligencia como artificial, como si fuera tan automática y tan perfecta en sí mismo, y te dedicas a ponerle una materialidad que está súper conectada con algo que nosotros charlamos en nuestro primer episodio acerca de las infraestructuras digitales y de desmitificar la nube. Entonces, quería eso como pregunta disparadora, dejarte que vos nos puedas contar de qué va tu investigación y cómo llegaste hasta ahí. Bueno, es una buena pregunta. Me cuesta un poco empezar por qué fue primero, si las ganas de desmitificar o si fue el descubrir que había una materialidad y pensar, bueno, esto rompe un poco con el discurso mainstream, ¿no? Mi investigación concretamente se trata sobre el trabajo que está detrás y que sostiene a la inteligencia artificial. Yo empiezo a trabajar en esto hace casi una década. Empiezo como socióloga desde un lugar que a mí me parecía bastante obvio, ¿no? Ir a investigar de quiénes eran esas manos que sostenían a la inteligencia artificial. A mí nunca me pareció que esto fuera mágico y puramente hecho de aire. Así que empecé por ahí y a partir de ahí, bueno, empiezo a descubrir que efectivamente había una materialidad y también empiezo a descubrir que esa materialidad y específicamente ese trabajo estaba más que nada reservado, ¿no? para lo oculto, no se hablaba de eso, y empiezo a ver que eso era intencional, que no era, se habían olvidado de mencionar que había estas grandes masas trabajadoras sosteniendo a la IA. Así que bueno, un poco el laburo va de eso, va de, por un lado, la investigación sobre y con los y las trabajadoras que sostienen a la IA, y por el otro lado traer esto al terreno discursivo y empezar a discutir, bueno, ¿por qué no se habla de eso? ¿Qué es lo que están tratando de ocultar? ¿Y qué es lo que sí se ve? ¿Y cómo se nos vende eso?
Perfecto. Y ahí una consulta que para mí es súper interesante, que recién decías, digamos, la investigación es también con los trabajadores, y ahí hay una parte que es recuperar cierto trabajo, digamos, de Marx. Incluso en la página hay un montón de bibliografía no conocida, la de Jamie Woodcock, que también habla un poco de todo, digamos, un poco la importancia digamos, entre metodológica o poner epistémica, en el sentido de poner el trabajo en el centro. ¿Cómo fue esa idea y cómo es que eso te pareció interesante y a qué conclusiones te llevó de tener ese tipo de trabajo? Sí, bueno, a lo que creo que te referís es a la encuesta obrera de Marx, que es lo que estamos recuperando con este trabajo. Y lo que hacemos, lo recuperamos no solamente desde el punto de vista teórico, sino, muy bien vos decís, desde el punto de vista metodológico. Creamos o desarrollamos una metodología también para mostrar que centrar la autoridad epistémica del trabajador no es solamente una cuestión ideológica, sino que también puede hacerse metodológicamente y tiene un valor científico. No que a mí me interese mucho esto del valor científico, pero Perfecto. sí es verdad que en la academia está disputa, no, la primera disputa es, bueno, lo que vos haces es ideológico, como si el resto de la ciencia no lo fuera. Entonces, bueno, ahí es también una movida estratégica y una elección estratégica mía de decir, bueno, acá hay una metodología y esto está hecho, ¿no?, con pasos muy, muy pensados y muy estipulados, y tiene, ¿no?, estos pros y estos contra y estas tensiones. No, un poco eso es lo que discutimos. ¿Y cómo empezó todo esto? Bueno, yo empecé haciendo trabajo etnográfico, ¿no?, trabajo de campo clásico, ir a lugares, en distintos lugares del mundo, ir a estas empresas. La gente me preguntaba, bueno, ¿y cómo llegaste a hablar con estas personas? Sí, yo me paraba en la puerta de los lugares donde sabía que estaban. Si me comentaban, y se juntan a tomar una birra después del trabajo en tal lado, iba a ese lugar, me tomaba una birra, veía si podía hablar con alguien. O sea, básicamente eso. A veces me dicen, bueno, pero no es tan fácil. Y qué sé yo, si tenés ganas de hablar con la gente y si tenés un interés genuino, yo creo que eso el trabajador también lo ve, ¿no? Bueno, empezó así ese trabajo hace como 10 años. Pero claro, después de publicar trabajos y tenían una repercusión bárbara y ganábamos premios y qué sé yo, un poco me quedaba el sinsabor de, bueno, pero esa gente que yo conocí, no sé, en Bulgaria o que estaba en Siria, ¿no?, o que está en Venezuela, ¿qué cambió para ellos? Yo no tuve mi doctorado, los premios, esto, lo otro, pero sigo hablando por ellos y para ellos no cambió nada. Entonces, también pensando en esto, fue que empecé no sé si fue primero Marx o la gallina, no sé, Okay. no sé cómo fue que se me ocurrió esto de la encuesta obrera, de recuperar esto, pero creo que en ese momento me acordé de la encuesta obrera, que la había leído creo que a principios de los 2000, y fue como decir, che, es esto, ¿no? Es esto, no solamente porque por las preguntas y por la idea y por esto de dejar hablar de crear un espacio donde hable el trabajador, pero también esto que poco se comenta, ¿no?, de que Marx no solamente quería él saber la información o recuperar esta información de los y las trabajadoras, sino que quería que hablen entre ellos. No era, decía, mándenme sus respuestas por carta, era, Claro. Charlen entre ustedes. Y un poco Claro. eso fue el disparador. ¿Y cómo viste la recepción, digamos, eso que vos le proponías? Me imagino que, digamos, algunos tenían diferentes realidades, diferentes conocimientos o forma de ver la realidad, y a partir de eso les propones esto, que es novedoso para ellos. ¿Cómo lo recibieron o qué experiencias tenés en ese sentido? Bueno, a grandes rasgos te puedo decir que la respuesta fue positiva y eso a mí me sorprendió, ¿no? Yo, cuando voy con esto, la encuesta obrera no era una metodología y yo no tenía como las herramientas era muy vago, ¿no?, lo que yo les contaba o lo que yo les proponía. Era, bueno, les vengo a proponer esto, confíen en mí, no sé bien de qué se trata. Y tuve la suerte de que me siguieran. Empezamos con gente que yo había entrevistado en esas veces que yo iba a tomarme una birra o a esperarlos a la salida del trabajo y con quienes había hablado. Empezamos con esa gente y yo pensé que me iban a decir que no, porque no era concreto lo que les estaba proponiendo. Y un par me terminan diciendo que sí, y así fue como empieza este trabajo. La recepción, como te digo, ampliamente buena. Por supuesto que a partir de eso empiezan a haber tensiones, y esas son algunas de las tensiones que nombramos en el paper que acabamos de publicar, que tienen que ver también con este proyecto científico teniendo estando inscripto en un marco ideológico muy concreto,
Y por supuesto que no todos los trabajadores comparten, ¿no? Eso. Entonces, por ahí empezar a trabajar con alguien y que de repente, nada, salga en su trabajo o en las charlas, no sé, con comentarios, ¿no? que vienen de un lugar de una ideología, no sé, súper neoliberal y decir, bueno, ¿cómo lidiamos con esto? El trabajador siempre tiene razón, lo despedimos, le decimos, no participás porque esto o... ¿No? ¿Cómo lidiamos con esto? No tengo una respuesta concreta, pero bueno, es una tensión. Bueno, y entonces en este trabajo que vos te empezaste a proponer de juntarte con las y los trabajadores, de ir haciéndolos parte a ellos también de la metodología, que ellos fueran armando el cuestionario, ¿no? Creo que vos contabas en diversas oportunidades. ¿Con qué te pensaste encontrar? Digo, hablábamos de esta materialidad, hablabas de cientos de millones de trabajadores. Yo creo que te escuché por ahí la cifra de cerca de 400, ¿no? millones. ¿Y qué hacen esas personas? ¿Qué fuiste encontrando ahí? Bueno, básicamente lo que encontramos es que sostiene que sin ellos y ellas no existiría la inteligencia artificial como la conocemos hoy, ¿no? Los productos comerciales que usamos o que muchos y muchas usan a diario. Eso para empezar. ¿Y en qué consiste este trabajo? Bueno, son muchas las tareas, ¿no? Se habla de recolección o generación de datos. A veces se les pide que se saquen una foto, que suban una foto de su barrio, ¿no? Depende de lo que se esté entrenando. A veces que graben su propia voz, también tiene que ver algo de ponerle el cuerpo a la inteligencia artificial, y eso también habla de una materialidad concreta, ¿no? A veces tareas de interpretación, y esto es muy importante porque esas tareas de interpretación tienen que ver con qué va una inteligencia artificial ser capaz de interpretar o de saber, entre comillas, sobre el mundo y qué va a reproducir sobre el mundo, ¿no? Entonces, tienen que ver con tareas de etiquetado, que como toda clasificación es una clasificación arbitraria, es una tarea arbitraria, una práctica arbitraria, y también es una práctica de poder, ¿no? Clasificar es ejercer poder sobre un otro. Entonces, bueno, tienen que ver con tareas de ese tipo, de etiquetado, de clasificación, y después, una vez que los modelos ya están entrenados, hay muchas tareas o mucho trabajo que va en la verificación. Hay gente que literalmente supervisa modelos que ya están en el mercado y que ya están funcionando para que no funcionen de una manera no deseada. Y finalmente, y esta es la que la gente no sabe, o muchas veces no se sabe, hay tareas que tienen que ver con hacerse pasar por una inteligencia artificial, ¿no? Eso publicamos un trabajo, creo que hace una semana, sobre un trabajador en Kenia que se hacía pasar por una llamada novia virtual, ¿no? Por estos chatbots de contenido sexual, y en realidad no es un chatbot el que está chateando con vos, es un hombre en un barrio popular en Nairobi. Claro. Y ahí me hiciste acordar, a mí una cosa que me encantó, son medio adictivos los videos que son propios que generás, adictivos en buen sentido del conocimiento, de Oscarina, me hiciste acordar del estudiante de Siria, que también tiene con mucho conocimiento, creo que algo de medicina, no me acuerdo si era una radiografía o qué exactamente, que tiene que analizar. ¿Qué son los trabajadores de datos en el sentido más... digamos, uno siempre piensa o lo primero que se viene a la cabeza son personas con 0 calificación o un montón de cosas así, pero en realidad este chico creo que era estudiante de informática, ¿no? Sí, se recibió. Entonces, bueno, mira qué buena noticia. Entonces, en ese sentido, ¿cómo viste vos, cómo atravesaste eso en términos de clasificación o de tipo de trabajador que existe en esos 400 millones y demás? Bueno, eso también no es parte del mito, ¿no? Que crean. Primero, el mito era ocultar la existencia de estos trabajadores, ¿no? El turco mecánico, básicamente, ¿no? Entonces, no decir que había estos trabajadores moviendo las poleas y las palanquitas. Cuando empiezan a salir investigaciones como la mía y la de colegas también, y esto se empieza a hacer público, la prensa empieza como a tomar esto, bueno, otra de las cosas, lo que tienen que decir es, bueno, o sea, 2 cosas empiezan a decir. La primera es, bueno, es gente que si no tendría otro laburo, o sea, básicamente les estamos haciendo un favor por llevarles este laburo, y por otro lado es, pronto no los vamos a necesitar más, esto es provisorio. Y la realidad no dice eso, los números no muestran eso, los números muestran que la necesidad de trabajo de datos está creciendo en los últimos años, etcétera. Con respecto al trabajador en sí, ¿no? Nosotros nos encontramos con gente muy, muy preparada, con gente que tiene, ¿no? títulos, también por los lugares a donde se va a buscar esta gente, ¿no? Se busca gente especialmente vulnerable. Claro. Se busca, por ejemplo, no sé, en Europa es muy común trabajar con personas refugiadas, inmigrantes, y son personas que por ahí en su país lograron tener una carrera de grado, un doctorado, etcétera, y llegan a un lugar nuevo y bueno, no les reconocen el título, no lo pueden revalidar.
y terminan haciendo este laburo, pero no porque no sepan hacer otra cosa, sino porque, bueno, no tienen una posibilidad material en ese momento. Claro. Ahí también en otro video que creo que está Oscarina de Venezuela, también en el libro de Imperio de IA de Karen Hao, que entiendo que trabajan juntas, que para mí es un libro que lo recomiendo tanto como tus videos o digamos toda tu investigación y el libro de Karen, que me parece que son buenísimos aportes. También cuentan, por ejemplo, estos casos de Venezuela que se aprovechan de, digamos, la vulnerabilidad económica, pero también se aprovechan de repente un día dicen, creo que Karen decía, no saben inglés o necesitan trabajos particulares y lo dejan a todos en la calle. ¿Cómo ves ese sentido de vulnerabilidad ante un trabajo que son muy importantes? O sea, se utilizan un montón, se pagan 2 mangos. Creo que en algún momento te escuché decir que creo que tienen que hacer tareas cada 50 segundos. En sentido muy intenso, muy importante. Te pagan 2 mangos y después los desechan como cuando no necesitan más. Sí, es un laburo que está muy, muy precarizado, o sea, todo lo que vos decís es verdad. Y lo que sucede es eso, ¿no? Yo siempre también le damos una vuelta, también dándole una vuelta un poco al análisis. Lo que decimos es, lo hacen a propósito, o sea, buscar ir a estos lugares donde la gente por ahí no tiene muchas opciones y específicamente como apuntar a estas poblaciones especialmente vulnerables, como decía antes, los refugiados. Bueno, acá prácticas de ir al barrio popular y reclutar ahí. Eso también se ve en Nairobi. Todo esto es a propósito, pero no tiene solamente que ver con una necesidad económica, no tiene solamente que ver con una necesidad de pagarles de necesitar mucha gente y pagarles 2 mangos a cada uno. Tiene también que ver con una cuestión, te diría, epistémica, ¿no? Y es encontrar gente que no te vaya a contradecir, que no te contradiga las instrucciones. Cuando yo te hablaba recién de las tareas que tienen que ver con esta clasificación, ¿no? Y estas clasificaciones arbitrarias, una cosa que vale la pena mencionar es que no es el trabajador el que tiene el poder de imponer estas clasificaciones. Ellos y ellas trabajan con instrucciones dadas de estos clientes, ¿no? De estas gigantes tecnológicas, de quienes desarrollan las IAs, que son totalmente arbitrarias hasta para ellos y ellas mismas, ¿no? Esto lo dice Oscarina, lo dice muy bien, un montón de gente con la que hemos trabajado lo dice muy bien. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés un trabajador, una trabajadora que literalmente no tiene a dónde ir, gente que depende de ese laburo para conservar su visa o para que no los deporten, básicamente para sobrevivir, y no va a decir, señor, mire, a mí me parece que estas instrucciones no están bien, me parece que esto es una práctica discriminatoria, mejor hagámoslo de otra. No te va a contradecir. Y eso es lo que sucede. Y lo vemos muy claramente. Nosotros antes de este proyecto hicimos estudios sobre las instrucciones que le daban a estos y estas trabajadoras. Así fue que conocimos a Oscarina entrevistándola, ¿no? Y lo que nos decían muchos de los trabajadores, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, eran tareas que tenían que ver con clasificaciones que tenían sentido, por ejemplo, en Estados Unidos, venían de Silicon Valley, obviamente, en Estados Unidos tenían mucho sentido, no sé, clasificaciones raciales que correspondían con las clasificaciones raciales en el censo de Estados Unidos, pero vos se lo dabas a un trabajador venezolano y te decía, y yo no sé, esto no tiene ningún sentido. Había otra tarea que era de ¿cómo se llama esto? De signos de las calles, ¿no? Dónde se puede doblar, dónde no se puede estacionar. Claro. Y decía el trabajador, yo no sé, me puse a googlear cómo son estos carteles en Estados Unidos y siempre la lógica de cómo se hacía el trabajo era, a mí esto no me hace ningún sentido, pero no importa lo que yo piense, lo que importa es qué quiere el cliente. Claro. Lo que me tiene que hacer sentido y lo que tengo que saber y tener en cuenta es qué quiere el cliente. Pues si no, no cobro. Exacto. Digamos. Nosotros tenemos como una parte de nuestra audiencia que es un poco más técnica y para la otra parte que no lo es tanto. Me imagino que todo esto debe estar resultando súper sorprendente. Entonces, yo lo único que quiero hacer es ir un pasito más atrás y que expliquemos por ahí, porque cuando vos decías los distintos tipos de trabajo en datos que hay algunos que tienen que ver, por ejemplo, yo siempre intento explicar, había como un paradigma de la programación más imperativa, que la máquina sigue las instrucciones que uno le da, y después toda la revolución que tiene que ver con las redes neuronales, el machine learning en general, el aprendizaje automático, para decirlo en nuestro idioma, y de lo que viene, lo que hoy conocemos, ¿no?, como IAs, necesitan millones de ejemplos etiquetados, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vos decías esto de las señales de tránsito, me imagino que tal vez era para los autos de Elon Musk o alguno de esos, ¿no? Exacto. Que para poder aprender a ver más o menos parecido como nosotros, necesitan tener previamente etiquetados, esta es la línea del carril, esta es el cartel de doble a la izquierda, ¿no? Bien,
Lo mismo puede pasar con los textos, ¿no? Para que ChatGPT nos haga sentido lo que dice, tienen que haber robado miles y miles de bibliotecas, de libros, de cosas. Alguien tiene que decir esto es un insulto, esto no es bien. Y vos también te fuiste encontrando con trabajadores que no tienen que ver con la parte de tanto de entrenamiento, sino capaz con la moderación, ¿no? Esa es como otra rama de estos trabajadores. ¿Querés contarnos un poquito cómo va esa parte? Sí, es bueno mencionar esto, ¿no? Una parte del trabajo de datos, nosotros lo englobamos dentro de lo que vos recién mencionabas como etiquetado de datos. También ponemos ahí la moderación de contenido, porque decimos la moderación de contenido, hablo de la moderación de contenido para redes sociales. No es otra cosa que etiquetado hecho sobre flujos de contenido que vienen en tiempo real, digamos que no. Pero es también una tarea de etiquetado el decir esto es discurso de odio, esto no lo es, esto se modera, esto no. En eso consiste el etiquetado de datos. Estamos hablando de, digamos, no sé, alguien postea una imagen de violencia, no sé, estos que se filman cuando van a matar a gente, qué sé yo, y lo transmiten en vivo por Instagram. Bueno, hay personas de carne y hueso mirando todo ese contenido todo el tiempo, moderando. Esto tiene, este laburo específicamente, es terrible. Es terrible, se paga 2 mangos también, con el agravante que por la naturaleza del contenido, de los datos con los que se trabaja, tiene un daño psicológico enorme para las personas, ¿no? Y no solamente, y si esto siempre lo menciono, no se trata solamente de romperle la psiquis a una trabajadora específica, sino que hemos observado que literalmente destruye familias, destruye comunidades enteras. ¿Por qué? Porque el trabajador vuelve a su casa y queda mal, se vuelve violento en su casa, o no duerme a la noche, se despierta gritando, o, no sé, el que está todo el día mirando imágenes de pedofilia, termina, por ahí, no sé, prohibiéndole a sus hijos que salgan de su casa, crea conflictos, terminan aislándose de sus propios amigos, de sus propias comunidades, porque muchos sienten vergüenza, porque qué van a decir si yo cuento que, no sé, mi laburo consiste en estar todo el día mirando imágenes, no sé, de violaciones, ¿no? Entonces, tampoco es que uno sale, aunque no sientas vergüenza, no es que vos te sentás con amigos, estás de joda tomándote una birra y les decís, che, ¿sabés cuántos videos de violación moderé hoy? Claro. No es fácil hablar de esto. Entonces, y también, esto vale la pena mencionar, hay acuerdos de confidencialidad que son terribles, que son súper estrictos, y las compañías todo el tiempo están instrumentalizando estos acuerdos de confidencialidad, amenazando a los y las trabajadoras que si dicen algo, que si cuentan, no solamente los van a echar, sino que se van a comer una demanda de una de estas gigantes tecnológicas. Imagínate si sos un trabajador precarizado, no sé, en algún lugar, que te amenacen con que Meta te va a demandar y no vas a abrir la boca. Incluso sobre eso he visto, creo que lo mencionás vos en alguna entrevista también, que algunos ni van al psicólogo por miedo a... o sea, entonces se combinan 2 cosas. El horror en el sentido de estar trabajando mucho tiempo en algo que te quema la cabeza, y los acuerdos de confidencialidad que te dan tanto miedo que ni siquiera te decís, che, por la 2 no voy al psicólogo por si hablo de más, y esto genera un problema, ¿no? Sí, eso lo hemos visto así literal, como vos lo contás, lo hemos visto. Y sí, por supuesto que el problema se termina agravando. Pensando en estas situaciones muy terribles de laburos que contás y en lo difícil que es poder abrirlo a otros círculos sociales, pero también en las situaciones de precarización que tienen que ver con el salario, las condiciones de vida, me imagino que hay un aspecto importante que es si las y los trabajadores pudieran conversar al menos entre sí, organizarse al menos entre sí, como te decía, tanto por demandas que podríamos llamar más de sindicales, si querés, o de las condiciones de trabajo, como para toda la otra parte. ¿Qué te encontraste vos ahí? Estas trabajadoras y trabajadores van a algún lugar físico, tipo como si fuera una gran fábrica digital, o son trabajos que se hacen desde su casa? ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, las dos. Las dos existen, ¿no? Este trabajo es importante también mencionar para la gente que no lo sabe, que se hace, si bien se hace o sirve a estas gigantes tecnológicas, también a algunas universidades muy poderosas del mundo, también hay mucho laburo de esto para el Estado, ¿no? Claro. No cualquier Estado, sino, bueno, sí. No, aquellos con poder. En general se terceriza. Esto no se hace dentro, no sé, de Microsoft, en la oficina o en esas oficinas de Google, todas glamorosas. No se hace ahí en Silicon Valley. Se terceriza a estos países que estábamos mencionando.
¿Y cómo se terceriza? Bueno, por un lado, por plataformas donde la gente labura desde su casa, se loguea en una plataforma y le caen tareas, las hace. Y por otro lado, también están estas, es como los call centers de los 90, ¿no? Y son tipo galpones, y uno va, otra vez la materialidad, ¿no?, de esos lugares, son tipo galpones donde la gente está sentada una al ladito de la otra, bastante apiñados. Tienen acá estas, como los caballos, ¿no? Esto para, ¿cómo se dice? Orejeras, ¿no? Donde no pueden ver lo que hace el compañero, les prohíben hablar. Cuando llegan al lugar tienen una antesala donde tienen todos así armarios, lockers, donde tienen que dejar ahí sus pertenencias, no pueden llevar ni el teléfono, nada al lugar, no pueden llevar ni siquiera el tupper, ¿no? Claro. Tienen que dejar todo afuera. Y bueno, ¿no? Están ahí, están haciendo este laburo, ponerle de moderación de contenido, viendo video de horror uno tras otro, 50 segundos para tomar una decisión, te llega el otro video, así muchas horas, casi sin pausa, y no podés hablar con el compañero. Entonces, esto dificulta, y si estás desde tu casa, peor, porque no sabés quién más está desde su propia casa haciendo el mismo laburo. Entonces, esto dificulta mucho la organización de estas personas. Por eso, también volviendo a la encuesta obrera, un poco pensar en la investigación como herramienta para la organización. Y esto era el deseo detrás de esto, no era, no sé, de publicar otro paper. Era crear un espacio donde estas personas pudieran hablar y también crear un espacio, porque cada uno de estos trabajos no un poco apunta, por eso los publicamos en formato podcast o en formato videíto o en lo que sea, porque apunta a que, no sé, el video de Oscarina de Venezuela, que por ahí el trabajador en Nairobi lo vea o la trabajadora en Uganda lo vea y diga, pará, en tenemos Venezuela, un montón de cosas en común. Claro, en Venezuela también pasa, no soy la única. Hay un tema, digamos, en la relación de poder organizarse y demás. Vos misma recién decías que hay, digamos, las grandes tecnológicas muchas veces es algo que no quieren, ¿no? Intentan impedirlo en todo sentido. Y hoy vemos que cada vez más tienen un peso enorme, concentrado. O sea, si vos ves, digamos, no porque sea una medición exacta de valor, pero sí, las compañías que más cotizan en bolsa son casi todas tecnológicas. ¿Qué ves ahí, no? ¿Qué ves en esa concentración? ¿Qué riesgos, qué visión tenés sobre un sector que, digamos, quizás como burbuja, quizás porque ha crecido un montón, digamos, por un montón de aspectos que podemos desarrollar acá, tiene cada vez una concentración más importante y un juego más fuerte en la economía, y bueno, y a la vez está liderado por gente que más allá de que tiene objetivo de ganar dinero, creo que Karen para mí relata muy interesante, digamos, una especie de locura mística de ser, como casi crear una religión, ¿no? Digamos, creo que ella lo menciona algo así, como que Sam Altman en algún momento decía como que lo único que queda en la historia es crear religión y la forma más fácil de hacerlo es hacer una gran empresa que lo vea. ¿Cómo ves vos? Y también esas grandes empresas, la mayoría está o en Estados Unidos o en países imperialistas o semi-imperialistas o con rasgos imperialistas. ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué ves vos en las Big Tech hoy que son cada vez más relevantes? Bueno, es fantástica la pregunta, ¿no? Porque nos lleva a hablar un poco sobre las ideologías que hay detrás. Digo, no se trata, ninguna tecnología es está libre de ideología, pero en este caso, en el caso de la CIA, ¿no?, y de las tecnologías digitales en general, los hilos se ven muy claros, ¿no? Entonces, digo, y es muy importante hablar de esto porque otra vez, porque el marketing, es muy difícil también ir contra la máquina marketinera, ¿no? Pero un poco ese es el laburo, y ese es el laburo que es fundamental en este momento. Bueno, en realidad estamos hablando de lo que muchos y muchas hemos nombrado tecnofascismo, y son tecnofascistas, ¿no? Estas personas. Y hay toda una ideología detrás de esto, de que estas tecnologías nos vienen a ayudar a lidiar con lo que Peter Thiel, ¿no?, el de Palantir, dijo que es el problema de la democracia, ¿no? O sea, se dan cuenta que, nosotros lo hemos decretado enemigo número 1 de este podcast. Muy bien, perfecto. Es mi enemigo número 1 personal también. Así que estamos de acuerdo. Entonces, bueno, no es esto. Se dan cuenta que por la fuerza ya es muy difícil, entonces crean estos sistemas que no concentran, y vuelvo a esto, no concentran solamente el poder económico en estas pocas manos, también concentran el poder político en estas pocas manos al mismo tiempo. Y el poder político se concentra a partir de tener el poder epistémico, de literalmente poder imponernos arbitrariedades como realidades. Lo hacen a través de las redes sociales, a través de las burbujas, lo hacen también a partir de las tecnologías de inteligencia artificial, que muchas veces las he nombrado como máquinas epistémicas, ¿no? Si vos le preguntas a ChatGPT o cualquier otra IA generativa, bueno, no sé, cualquier cosa, te va a dar una visión del mundo, que es una visión
parcial. El problema es que te lo dice de tal forma y además te agrega que pregunta fantástica, sí, sos un genio por esa pregunta. Personaliza de una manera que... Entonces, y te hace creer que sí, que no solamente vos sos un genio por estar pensándolo por ahí, sino que la respuesta que te da es para hacerte creer que esa es la verdad, la única. No lo es. Claro, sí, como decís, son empresas que están en un momento del capitalismo que están acumulando una sumatoria de poderes, una concentración, diríamos, de poder que creo que pocas veces se ha visto a esa escala. Yo pensaba también que mucho de su poder epistémico y político viene también de su poder económico y que es recontra irónico o no de que su poder económico viene justamente de que, bueno, a los grandes genios, entre comillas, que tienen sus doctorados en algoritmos y eso, se los traspasan como si fueran jugadores de fútbol por millones de dólares, pero detrás hay 400 millones de tipos a los que le pagan 2 mangos, ¿no? Entonces es como, bueno, un poder que realmente viene viciado de muchas maneras, pero que está basado en la explotación de millones de personas. Sí, absolutamente, y por eso un poco mi laburo viene a cubrir estas dos cosas, no solamente la explotación, porque es innegable que hay una tradición de la sociología del trabajo que venía hablando antes se decía microtareas, qué sé yo, venía hablando un poco de esto, pero se quedaban eso de la explotación, no pasaban a hablar de la construcción de verdad y cómo servía esa precarización y el ocultamiento del trabajador haciendo ese laburo. Por un lado el ocultamiento y por el otro lado la hipervisibilidad de, como vos decís, ¿no? Esto del genio visionario, ¿no? Este ingeniero que compro, vendo, qué sé yo. ¿A qué sirve eso ideológicamente? Claro. ¿No? ¿Y a quién le sirve? Y en ese sentido hay otra parte de tu metodología que tiene que ver con devolverle o intentar o al menos plantear la pregunta de si las y los propios trabajadores no deberían tener más poder epistémico, ¿no? Como... contanos un poco eso de, bueno, ¿qué te fuiste encontrando vos de que todas estas personas, me imagino que algunos lo deben pensar, yo sé un montón de este tema y nadie me está preguntando, y otros ni lo deben pensar, pero igual tienen un gran conocimiento, ¿no? Sí, no, en general lo piensan, en general te dicen, yo sé que está mal, pero ¿qué opción tengo, no? En general lo piensan y es muy, muy curioso de ver, ¿no? Porque uno cuando habla con ellos y ellas, es como cualquier oficio, ¿no? ¿Quién sabe más de, no sé, de hacer torta que la abuela que está ahí en la cocina haciendo tortas? ¿Quién sabe más que no sé, que por ahí alguien sabe más el mecánico del auto que el corredor de Fórmula 1, qué sé yo? ¿No? Entonces, digo, es un poco el oficio. Esta gente que está todo el tiempo en contacto con los datos, sabe mucho más en muchos casos, pueden predecir mucho mejor cuál va a ser la performance y cómo va a rendir un modelo que el ingeniero que lo tiene en su cabeza pero no tocó un dato. Claro. Entonces, digo, eso sucede, saben más de cuestiones éticas y se plantean un montón de cuestiones éticas, lo saben mucho más que el ingeniero, ¿no? Pero el problema es que no se los escucha, no se las escucha, y tiene que ver con esto, ¿no? Con ceñir y limitar esas subjetividades lo más posible para que no te contradigan, porque vos querés que tu modelo diga esto, plantee esto como verdad, no estas otras verdades que también son posibles. Entonces, sucede eso. Y a veces uno escuchando, ¿no? Estas cosas, cuestiones específicas que te plantean, que saltan en una charla, en una entrevista, en estar con estas personas, uno dice, qué cagada que no les, perdón por el vocabulario, pero qué lástima que no les den bola, qué lástima que no se los escuche, porque tendríamos mejores tecnologías realmente, o tendríamos tecnologías que sirvan en lugares específicos de una manera mejor, y no esto de la tecnología que cranean en Silicon Valley nos tiene que servir a nosotros, tiene que servir, no sé, en Madagascar y no sé, y en las Filipinas. Claro, y ahí me hace pensar un montón esto que decís. Y así como ellos tienen como su propia visión de futuro, ¿no? Porque todos ellos más o menos la tienen, podrá converger entre ellos o no, pero más o menos tienen una idea clara de hacia dónde quieren ir. Decís los empresarios. Los empresarios, perdón, sí, los empresarios, sí. Y así como vos decís, y yo coincido que son los propios trabajadores los que más saben del tema, vos si te pregunto qué pensás del futuro, qué te imaginás siendo los propios trabajadores los que son los que más conocimiento tienen, ¿qué futuros te imaginás? Digamos, hoy vivimos en una época donde a veces es difícil sacar la cabeza de la coyuntura y pensar,
porque hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción de tecnología que puede estar buena, con otro uso, que si, bueno, el desarrollo productivo de la ciencia y de la técnica puede ir muy rápido y a la vez va a un lugar que no nos interese, pero no es un camino único, ¿no? Podemos pensar y plantear alternativas a eso. Cuando vos, supongo que alguna vez te lo preguntaste o en algún momento seguramente lo pensás, ¿qué te imaginas? ¿Qué te imaginas como un futuro alternativo basado en esto que venís contando del conocimiento propio de los trabajadores? Bueno, a mí me encantaría poder imaginar un futuro mejor. Me cuesta, ¿eh? Es un ejercicio que por un lado digo como ejercicio emancipatorio me parece que es fundamental esto de no decir es inevitable, ¿no? Yo cuando hablo con la gente sobre la IA te dicen, bueno, pero es inevitable, o ya estamos en esto Claro. ya está pasando, es medio como que te dicen, bueno, aceptalo. Y no, yo creo que el imaginar alternativas es algo que nos debemos mucho más. Pero, dicho esto, tengo que decir que a mí me cuesta muchísimo. Sobre todo porque un poco que las visiones distópicas del futuro ya están pasando. Claro. Cosas que aparecían en Black Mirror hace 3 años están sucediendo hoy. Entonces, es como que el futuro se aceleró y el futuro que estamos viendo hoy es bastante horrible. Entonces, es muy difícil. Ahora, si me tengo que poner a pensar y hago haciendo ese esfuerzo, yo creo que yo quisiera poder imaginarme un futuro donde este conocimiento, ¿no? Esta autoridad epistémica de los y las trabajadoras está mucho más en el centro del desarrollo tecnológico. Quisiera imaginarme también un futuro donde la concentración de poder de cómputos, de la posesión de datos, de esa materialidad de la inteligencia artificial estuviera mucho mejor distribuida, ¿no? Esto de no solamente redistribuir los medios de producción, sino también los medios de computación, ¿no? Y un poco esto que estuviera mejor redistribuida para poder crear tecnologías, otra vez, que sirvan propósitos específicos, que sean más chiquitas, ¿no? Es un futuro donde hay que empezar a pensar tecnologías más chicas y no esto de, siguiendo la metáfora del imperio de Karen, no crear imperios tecnológicos. Porque siempre hay una arbitrariedad detrás del imperio, ¿no? Entonces, y hay una imposición. Entonces, bueno, crear por ahí tecnologías más chiquitas para casos más específicos. Eso está sucediendo, no es hacer futurología o imaginarse algo imposible. Está sucediendo con cosas que están muy buenas. Entonces, pero también lo que veo es que cuando el planteo viene desde ahí, no viene de esto de, bueno, a ver, vamos a hacer algo grande, y esto, lo importante es que sea grande. Cuando el planteo viene de, che, ¿qué necesita esta comunidad? O los mismos miembros de la comunidad, no que venga el otro de afuera y te diga, vos necesitas esto, sino, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Y cómo lo hacemos? Y a ver, ¿tenemos expertos y expertas dentro de esta comunidad que puedan desarrollar algo copado para esta solución? ¿Necesitamos una IA? Esa es la pregunta 0. ¿Necesitamos una IA para esta pregunta o este problema que tenemos? Y si la respuesta es sí, ¿qué tipo? Bueno, cuando todo eso sucede, también lo que se ve es que en la producción de estas tecnologías hay un cuidado distinto. No suceden, por naturaleza no suceden estas cuestiones de precarización que vemos en lo otro. Porque cuando hay un cuidado y hay un planteo desde ese lugar de cuidado, también hay un cuidado con él y la trabajadora. Sí, a mí me hace pensar, te quiero preguntar ahora en un ratito si tenés ejemplos de estas tecnologías más chiquitas que yo te he escuchado nombrar y que a mí, no sé, te voy a intentar poner un ejemplo a ver si va por ahí o no, vos me dirás. Pero nosotros, por ejemplo, cuando un tiempito posterior al boom de los primeros LLMs que empezaron a andar bien, nosotros tenemos un diario, La Izquierda Diario, una editorial, IPS, bueno, y algunos otros casas más de publicación de diversos artículos, bueno, y toda una comunidad militante y simpatizante que se relaciona con esas distintas lecturas. Nosotros pensando en cómo acercar más a la gente y hacer una puerta de entrada a todas esas lecturas, porque a veces está todo muy, muy disperso y es difícil saber en qué capítulo, qué texto estaba tal cosa. Hicimos ChatBTS
que es un chat que está pensado no para hablar universalmente en nombre de la verdad, sino desde el punto de vista de la izquierda diario, del IPS, y en el cual las respuestas usan únicamente artículos, publicaciones de estas casas que te digo, y entonces, y lo más importante para nosotros es que te pone las referencias donde lo estás sacando y te invita a que vos continúes tu lectura por ahí, ¿no? Claro, Entonces, lo consideramos como una vía de entrada para que leas la nota en profundidad o el libro, lo que sea. entonces, preguntarte si iba por ahí, si iba por otro lado, ¿qué ejemplos tenés vos para contarnos? Bueno, es un poco difícil la pregunta, especialmente con este ejemplo. Yo sé que hubo ahí un poco de polémica también con la gente de arte estética, y un poco no me puedo hacer la boluda con respecto a eso, ¿no? Yo creo que el planteo también está más allá de para qué sirve una tecnología y a quién le sirve también cómo se produce esa tecnología, ¿no? Y creo que había ahí un planteo de, bueno, ¿qué pasa con los autores y las autoras de esas obras que se usaron para el entrenamiento? Ahí hay un consentimiento, también hay un consentimiento más allá del uso, también de cuando se producen esas obras, ¿se produjeron para este fin o se produjeron para otro fin? ¿No? A mí se me pregunta, yo por ejemplo estoy por publicar un libro y me pidieron 50 veces, tuve que firmar un montón de papeles para que no se use ese libro para entrenamiento de IA. ¿No? O sea, uno necesita, tiene que hacer un trámite para que no se use, no es que... Como un opt-out. Claro, el opt-out te lo hacen lo más difícil posible, ¿no? Entonces, bueno, sucede eso y también hay mucha discusión con respecto al derecho de autor. Yo en realidad me refería a otras tecnologías que por ahí llegan, que por ahí tienen que ver con necesidades un poco más apremiantes. No sé, por ejemplo, se me ocurre nombrar a una tecnología que desarrolló una comunidad que se llama Data Género, o una organización que se llama Data Género, que se llama Aimurai, ese es el nombre de esta tecnología, que lo que hace es anonimizar, pero también sistematizar casos de violencia de género en las fiscalías, algo que no estaba sistematizado, ¿no? Y ayuda también a buscar precedentes, qué sé yo. Y eso está buenísimo, ¿no? Cosas de ese tipo me parece que están buenísimos. Tecnologías de traducción que se usan, que tienen en cuenta lenguajes, como se los conoce, minoritarios, ¿no? Y que tienen en cuenta las peculiaridades de esos lenguajes. Por ahí son importantes, son lenguajes que vienen de una tradición oral donde los signos de puntuación no tienen que ver o no significan lo mismo que como lo conocemos nosotros en Occidente. Y que tienen en cuenta esas particularidades y que están desarrollados desde dentro de esas comunidades, por ahí con los viejos de la comunidad que dicen, bueno, pero esto se hace de esta manera por tal cosa, con lingüistas, y que terminan teniendo una mucha mejor performance que una herramienta comercial, ¿no? Y les sirven a esas comunidades también como preservación del idioma. Bueno, ese tipo de cosas me parece que están buenísimas. Pero otra vez son ejemplos que son tan chiquitos, ¿no? Y que la gente va a decir, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, a vos no, capaz, pero por ahí a un miembro de una comunidad minoritaria, no sé, por ahí son 2.000 personas con un lenguaje que se está extinguiendo, a ellos y a ellas sí les sirve. Sí, y también tiene que ver con un aspecto de la irracionalidad capitalista, de que nadie votó a ninguno de los grandes empresarios de la IA y nadie les pidió que resolvieran este problema, cuando ahí sí yo creo que te entendí más la onda de que hay problemas mucho más apremiantes y todo el talento, digo, tanto de los grandes ingenieros, expertos en algoritmos, lo que sea, como de millones y millones de trabajadores que están etiquetando datos y todo lo que hay en el medio, los que trabajan en infraestructura y todo, tiene un potencial enorme y de hecho que exista ChatGPT o autos que se manejan solo, aunque no estemos de acuerdo en cómo se pensó, muestra todo ese potencial, ¿no? Pero peleamos, al menos nosotros, para que haya necesidades que se puedan votar socialmente. ¿Qué necesidad necesitamos resolver primero? ¿Qué necesitamos desarrollar para resolver esas necesidades? En ese sentido, sí, creo que tenemos una gran coincidencia en lo que te entendí. Y ahí, perdón, sumo una cosa más, porque en eso de que, digamos, de para qué se usa la inteligencia artificial, que, digamos, para mí es el punto nodal, cuando hablan de inteligencia artificial general y demás, bueno, pero muchas veces uno lo ve para marketing o para persuasión, manipulación, para armas de guerra, como para el genocidio en Gaza, o sea, para un montón de cosas, y decir, bueno, esta tecnología podría ser interesante desde otro uso. Yo creo que ahí, haciendo un pequeño contrapunto con algo que decías que me parece súper interesante sobre la crítica del uso de la IA y los derechos de autor, yo coincido en el sentido de
bueno, dentro del capitalismo hay robo del trabajo ajeno. El copyright es así. Así como yo tengo esta remera puesta a Adidas, que la hizo algún trabajador y Adidas se quedó con un plusvalor que no le pagó lo que correspondía al trabajador o el valor que generó. En ese sentido, volviendo sobre el futuro que intentamos imaginarnos, y este espacio lo que queremos es invitar a muchos que también vienen pensando con ideas parecidas, para que justamente algo que es muy difícil muchas veces pensar sobre, la vida y la coyuntura es muy difícil. Ayer estábamos en una marcha contra la reforma laboral, quieren bajar la ley glaciar. Hay un montón de cosas que están pasando en Argentina y en el mundo, ¿no? Bueno, intentar pensar qué espacios podemos generar para debatir sobre eso. En ese sentido, hay un libro que publicó Paula Bach, que es en ediciones IPS, también desde el PTS, que pone un concepto que a mí me parece interesante, que es sobre la hegemonía tecnológica, ¿no? Uh-huh. Es disputar el control de la tecnología y la decisión de qué producir y para qué, en función y en manos de los trabajadores, ¿no? Que para mí puede estar muy bueno, en el sentido que posiblemente cosas más pequeñas, con autogestión de los trabajadores, sí, con una visión que sea democrática, que sea integral, pero también que hay que disputarla en el sentido no podemos hacer no podemos disputar el capitalismo, yo creo, en los márgenes y decir que Meta, Palantir y todas esas superempresas siguen existiendo, sino que hay que disputar también en el centro, no para replicarlas, posiblemente para fragmentarlas y hacerlas mucho más propias en las comunidades y en lo que sea. Pero en ese sentido creo que el concepto a mí me pareció muy interesante para que también entender, bueno, se puede hacer esto diferente, pero para hacer eso yo creo que tenemos que pelear y tenemos que pelear por un futuro donde esas Big Tech, o acá en los Mercado Libre, los Wallah, los Globan, los que fuere, y no solo eso, los Coto, digamos, sí, no solamente las Tech, ¿no? En el sentido de conjunto, las Big Tech y las grandes empresas, tenemos que pelear contra eso, me parece. Absolutamente de acuerdo. A ver, dos cosas a decir, o tres quizás. La primera es, yo igual reivindico mucho la figura del ludita, ¿no? Que dice, bueno, no, quememos todo. O sea, de verdad, okay. Y me parece que eso también es una forma de disputar la hegemonía tecnológica. Que no tiene que ver con un rechazo de la tecnología, sino con una reivindicación del laburo, con una reivindicación del oficio. Y también con una disputa desde el lugar de la calidad. El ludita no solamente quemaba los telares porque le estaban sacando el laburo, sino también porque decía, lo que están produciendo con esas máquinas es una porquería, y te lo digo yo desde mi lugar de profesional del oficio este. Entonces me parece que eso también está bueno. Está bueno disputarlo desde ese lugar de decir, lo que ustedes están haciendo es o sea, un chat GPT que me digan que me sirve para, no sé, de psicólogo, claro, es una porquería, y eso lo tienen que... Digo, porque si no está no sé, ayer mi hermana que es psicóloga me decía, de no sé qué empresa están, o en una fundación de, no sé, psicología, están trabajando en una inteligencia artificial. Decía, ¿eso están haciendo? El psicólogo tendría que estar disputando su lugar fundamental en un mundo roto, en una sociedad rota. El psicólogo tendría que ser una superstar en este momento. Y se están subiendo a este vagón. ¿Por qué? Porque creen que esto es inevitable y que si no lo hacen ellos, lo va a hacer otro. Entonces, me parece eso, o sea, y en ese sentido, lo segundo que te quería decir era esto de no reproducir, de no copiar, de pensar cómo, o sea, quiero tener esta tecnología desde dónde, no necesito copiar el modelo Sam Altman. Bueno, desde qué lugar la quiero hacer y cómo se puede hacer distinta. Eso, sí, creo que fueron dos cosas. Bien, yo ahí coincido sobre todo en la parte de decir, che, digamos, por ejemplo, vamos al ejemplo que es para mí evidente, que es un GPT que es psicólogo, ni siquiera cumple con los requisitos, es irreemplazable porque la psicología no es una ciencia en el sentido objetiva de que poder recibir el GPT le sirve para que te haga una lectura, una representación de datos matemática que salen como algo promedio y que, que vos interactuás con algo que posiblemente, como si vos te hace el entre, te hace el enganche. Muy bueno lo que decís, me deja pensar. Bueno, en ese sentido, para mí, yo ahí coincido totalmente. Creo que no existe la posibilidad de que, desde el punto de vista, de que un chat GPT para psicólogos tenga un sentido. En ese sentido, es una tecnología que a mí no me interesa nada. Otras tecnologías, para mí, podrían ser, un vehículo autónomo. Para mí podría, aunque dispute el trabajo de un chofer, nos podría emancipar de cierto trabajo para repartir las horas de trabajo y trabajar menos. Es decir, si tuviésemos que no hubiese más choferes, no es que esos choferes, en una sociedad no capitalista, no es que esos choferes estarían desocupados. Esos choferes
trabajarían de otras cosas que quizás son las que trabajamos nosotros y se podría hacer un producto social similar o incluso posiblemente menor, porque hay un montón de cosas que seguramente en nuestra sociedad no necesitaríamos y podríamos trabajar todos menos, por lo cual la tecnología podría ayudar a la emancipación. Lo que sí coincido es que depende de qué tecnología. ChatGPT por Sam Altman, no. Un psicólogo GPT, no. Vehículos autónomos, pero que no estén en función de bajar, digamos, de que los choferes tengan que trabajar de manera más intensa o que se le baje el salario, sino para que esas personas cuidar el ambiente. Claro, o para cuidar el medio ambiente, para un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, bueno, yo coincido bastante, digamos, sobre todo en la sensibilidad y en la lectura. Creo que también me parece importante decir, bueno, esa tecnología podría resignificarse para otra cosa, pero muy diferente a la actual. O sea, sí. En eso. Yo te voy a proponer un sueño. Bien, me gusta. Por ahí no pensar en el auto autónomo. Por ahí pensar, ¿qué sería de una ciudad donde no necesitáramos autos? O de una vida donde... 100%, bueno, digo, 100%. a eso me refiero con no replicar lo que existe o no replicar lo que... O tratar de disputar estas tecnologías que son profundamente capitalistas. ¿Cómo haces para disputar esto? Si yo te contara cómo se entrena los autos autónomos y cómo los casos que hay de gente atropellada por autos autónomos, te voy a decir una sola cosa. Nosotros investigamos las instrucciones que se usan para el entrenamiento de autos autónomos o para el etiquetado de datos autónomos. Una cosa que nos señalaban los trabajadores, no es análisis propio, era: no hay una etiqueta para gente durmiendo en la calle. No hay una etiqueta para gente en situación de calle. No les interesa si le pasan por arriba un pibe durmiendo en la calle. No les interesa. Tenían 80 clases de arbustos, 80 clases de monumento, banco, esto, lo otro. Gente durmiendo en la calle, no. Claro, incluso si en algún estudio leí que los vehículos autónomos, por ejemplo, atropellaban más de personas negras porque estaban... Porque una cuestión de la visión, sí, sí, por supuesto, de sesgo, también de cómo están creados los sensores, etcétera, etcétera. Y la última cosa que te voy a decir sobre los autos autónomos es que en muchos casos, y esto tiene que ver con con estos laburos donde se hacen pasar por una IA, se ha descubierto que había gente desde uno de estos call centers en algún lugar perdido, remoto de la India, manejando estos autos autónomos o, digamos, monitoreando estos autos autónomos, no manejándolos literalmente con un volante, pero sí monitoreando y como interviniendo si había ahí algo, porque se mandaban 10.000 errores o 10.000 mocos. Entonces, digo, ¿por qué no pensar, si sucede esto, por qué no pensar en otras tecnologías o en la tecnología de otra forma, pero que sea realmente emancipatoria? Y ese es el ejercicio de mi imaginación que a mí personalmente me cuesta tanto, pero me parece que es fundamental. También porque esto de la tecnología como emancipación para dedicarnos al arte y al ocio es básicamente lo que nos están vendiendo. Esta es la ideología que nos están vendiendo. Para mí la tecnología no emancipa. Claro. Nosotros nos emancipamos como sociedad, como sociedad autogestionada, autoorganizada y demás. La tecnología parece una herramienta más que ayude o no. Yo creo que podría ayudar, pero seguro que la tecnología... Estoy totalmente de acuerdo. Acá hay un fetiche de la tecnología, donde la tecnología, la AGI o lo que sea, nos va a ir hacia un lugar donde... Estos tipos lo que nos están diciendo es: banquen en este momento, estamos en un momento horrible. Sí. Bánquennos que cometamos todos los genocidios que necesitamos, bánquennos que matemos que pisemos un par de personas, que un par de pibes se suiciden porque el ChatGPT no le funcionó como psicólogo. Banquen todo eso, porque cuando hagamos la inteligencia artificial general, la gente, vamos a vivir todos, va a ser la panacea, y no, estos laburos esclavizantes se van a terminar, porque ahora todos nos vamos a dedicar al ocio. No está sucediendo. No. Lo que está sucediendo es, te ponen una tecnología que supuestamente te viene a alivianar el laburo, y el jefe te está diciendo: ahora que tenés esta tecnología, labura más, dame más. Le está pasando, no sé, el periodista, es caso paradigmático. Ahora les dicen, o al diseñador: ahora tenés generadores de imagen o tenés un generador de texto, y estás laburando más rápido. Entonces, en vez de sacarme una nota por día, sácame 10. Y al diseñador: no me hagas una ilustración por día. Si ahora te sale, sácame 10. Ahora, la tecnología no nos va a solucionar todos los problemas en sí mismo, y el cuento de la inteligencia artificial general es recontracuento. Pero también puede ser que nos va a viste que está la otra visión de, la tecnología nos va a aniquilar a todos, tengamos cuidado que cobra vida. ¿Estamos yendo hacia ahí? No, a ver, no de esa manera, no lo vería. Yo, para mí, esas dos caras son dos caras de la misma moneda, ¿no?
esto lo dice mi colega Alex Hanna y Emily Bender en su libro, que está por ser publicado en español. Ahí está la disputa de... Les cuento una anécdota insider, ¿no? El libro se llama en inglés The AI Con, que se podría traducir como la estafa de la IA, y yo insisto, le digo a Alex es muy amiga mía, le digo, tiene que ser la estafa, y la editorial le está diciendo como que le pongan el truco de la IA, claro, o el engaño, ¿no? No, bajarle un poco el precio. Es una estafa, lo que ustedes quieren decir es estafa. Bueno, ahí está. Con eso, ellas lo que dicen es esto de que estas son estas dos visiones, ¿no? La tecno-optimista a Total. ultranza y la distópica son dos caras de la misma moneda, y lo que hacen es alimentar el mito de estas tecnologías superpoderosas que o nos salvan la vida o nos aniquilan a todos. Y la verdad es que, mirá, si estamos pensando en aniquilación y ya está sucediendo, digo, no hace falta pensar en Terminator. Sí, sí. Está sucediendo, falta preguntarle a cualquier gazatí. Totalmente. Está sucediendo y es terrible. Y es terrible. Y además es terrible que te dicen, bueno, esta tecnología tiene 15% de margen de error. 15%, son un montón de pibes. Ni hablar. ¿Cómo? Y eso lo aceptamos. Claro. Te traigo a Argentina. Sí. Estás hace un tiempo acá. Y acá también hay como un mito. Para mí, como dos mitos juntos. Uno es que esto es un desastre en Argentina, en el sentido de que, digamos, incluso hasta muchas veces se quiere pensar como que los propios argentinos somos un desastre, o que los trabajadores no sirven para nada, o hay una especie de eso. Y por otro lado, que somos uno de los países con mayor cantidad de unicornios gracias a los empresarios, ¿no? Digamos, como si esos San unicornios... Marquito Galperi. Claro, como que si esos unicornios, que es cierto que hay un montón de unicornios en Argentina, no fuesen porque hay un montón de trabajadores súper calificados en Argentina, que estudian en la universidad pública, que tienen un montón de formación, que está el CONICET, que produce ciencia en todos lados. En Córdoba hay un montón de aportes. ¿Cómo ves vos primero, cómo ves Argentina en general, y cómo ves ese discurso en general? ¿Qué te parece? Qué pregunta, ¿eh? Además me pones en un aprieto porque estoy volviendo, entonces, bueno. Fuera de joda. Y siempre hubo esto de la excepcionalidad de Argentina, ¿no? Sí. Somos los mejores del mundo, somos los Sí. peores del mundo. Y creo que eso, digamos, ni una cosa ni la otra. Es innegable que somos un país con una potencialidad enorme, y la gente, con un montón de gente bien preparada. Bueno, eso es mérito de la universidad pública, indudablemente, o de la educación pública en general. Pero también, ¿no? Somos una sociedad muy leída, muy interesada en cuestiones, ¿no? Con una potencialidad enorme, con gente muy, muy brillante, laburando en cosas muy copadas, a pesar de todo. Y es un poco la resiliencia del argentino, de la argentina, ¿no? Esto de a pesar de todo, hacer Sí. cosas increíbles. Y eso Ajá. se ve mucho en el CONICET y en la universidad pública. Ahora bien, con respecto a la IA, es una paradoja hasta, te diría, graciosa, ¿no? Esto de estar en un momento de financiamiento y vaciamiento total del desarrollo científico y tecnológico, y por otro lado, un gobierno que dice, a lo Trump, va Sí, a sí. matar a la IA. O sea, Claro. ¿cómo? Pero ¿no te enteraste que van a invertir en la Patagonia? Sí, me enteré. Claro, yo no sé si es de una inocencia profunda o de un cinismo terrible, ¿no? No sé cuál de las dos. No voy a arriesgar una respuesta, pero digo, esto de decir, bueno, vamos a crear, nos vamos a convertir en un hub de la inteligencia Y artificial. Samalman diciendo, les vamos a dar a los argentinos poner las manos en la inteligencia artificial. Poner la mano, bondadoso. sí, exactamente, el bondadoso que nos quiere poner la inteligencia artificial en nuestras manos, ¿no? Y por otro lado, cuando mirás de qué están hablando de un mega data center en la Patagonia, Sí. que puede o no suceder, ¿no? Porque Sí, ya también sabemos. mañana ya pasaron las elecciones, mañana ya se nos olvidamos que eso iba a suceder. Digo, ¿de qué hub de la inteligencia artificial están hablando? A mí esa pregunta me inquieta bastante, ¿no? Y un poco como que creo que tiene que ver con el entreguismo de siempre. Claro, y ¿no? siempre la promesa de ponernos algo impresionante como un hub, qué sé yo, sin hablar de las externalidades que eso genera, tanto en nivel ambiental como a nivel de las propias comunidades, de lo que pasa. En Chile se conoce un montón, en Uruguay Sí. también, o sea, hay un Basta montón de googlear, ejemplos. no es una Totalmente. cosa muy niche. Totalmente. Sí, nicho, perdón.
Bueno, creo que Yo tengo una última que me dio una curiosidad, pero no sé si se puede preguntar, que dijiste que estás escribiendo un libro. No sé si querés comentar algo o lo que se pueda sobre eso, que me Sí. interesa bastante. No puedo decir mucho. Ok. Tengo 2 libros. Tengo uno que está ahí Bien. medio en fase incubadora y otro que está por salir, que en realidad es una recopilación de estudios críticos de los datos. Bien. O sea, es una recopilación de eso. Buenísimo. Ese es el que está por salir, pero el otro está medio en fase incubadora, pero tiene que ver un poco con la experiencia de la encuesta obrera dentro de un Perfecto. mundo de explotación de la inteligencia artificial. Apenas salga lo leeremos y te haremos Se los los mando. comentarios. Muy bien. Bueno, estamos realmente muy agradecidas. Queremos agradecerle al productor Federico Tomic que hizo posible esta entrevista, ya que ahora sos muy solicitada. Me insistió. En defensa de este equipo, yo quiero decir que el sovietista me hablaba de Milagros Micheli antes de que apareciera en Time. Cuando yo le Cemento propuse me sigue. desde Cemento, te seguimos tal cual. Cuando propusimos hacer este formato podcast y empezamos a ver, che, a quién nos gustaría entrevistar, el sovietista estuvo ahí con Milagros Micheli desde el primer día. Así que nada, estamos muy, muy contentos y muy agradecidos y agradecidas. Y bueno, nada, muchísimas gracias por Muchas venir. gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Esto fue un podcast de La Izquierda Diario.